De veras que durante los últimos días hemos estado plagados de informaciones negativas, de informaciones no tan agradables relacionadas con jugadores latinoamericanos en el béisbol de grandes ligas y sobre todo con el tema de las apuestas, con el tema de la violación de esos importantes cánones éticos del béisbol de grandes ligas vinculados a este tema. Otro de los jugadores de la región de Latinoamérica que está en la palestra por este tema durante los últimos días es el ex outfielder cubano de los Dodgers de Los Ángeles, sobre todo. En este caso estamos hablando de Yasiel Puig, quien ha sido declarado por un jurado de Estados Unidos como culpable de apuestas deportivas mientras era jugador activo en el béisbol de las grandes ligas. Y se le acusa de manera muy específica de obstrucción a la justicia y de haber mentido a funcionarios federales que lo investigaban en torno a esa supuesta acción ilícita de apuestas, según se reveló. Este veredicto, esta decisión del jurado de declararlo culpable de haber obstruido la investigación de los federales, de haber mentido, fue el producto de un proceso de investigación que se realizó con ejecutivos de equipos, pero sobre todo en ese proceso fue cuestionado Donny Kadokawa. ¿Usted sabe quién es Donny Kadokawa? Es un entrenador de béisbol de Hawái, a través de quien supuestamente Yasiel Puig realizaba las apuestas. Solo que la acusación de haber incurrido en este error no está directamente relacionado con el béisbol de grandes ligas. A Yasiel Puig, a diferencia de otros, no se le acusa de haber apostado respecto a juegos, a partidos del Big Show, sino que se le acusa de haber apostado al voleibol, el fútbol y el baloncesto en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, ¿dónde pudiera estar de entrada lo más grave para Yasiel Puig? Es que supuestamente en el 2022, cuando él se le acusó de haber incurrido en apuestas en diversas disciplinas deportivas profesionales en Estados Unidos, él se negó, o más bien admitió los cargos, lo admitió en esa primera investigación en el año 2022. Sin embargo, posteriormente, pues echó por la borda lo que había externado en principio y supuestamente habría mentido a las autoridades, a los federales que estaban desarrollando la investigación. Y ustedes saben que el perjurio es una infracción, una vulneración a los procesos investigativos legales en Estados Unidos que es severamente sancionado. Por eso es que se está hablando de que Yasiel Puig pudiera purgar una condena de 20 años en Estados Unidos de Norteamérica de ser definitivamente hallado culpable en torno a lo que se le acusa, pero sobre todo por el tema del perjurio, de haber mentido a los miembros del Buró Federal que lo estaban investigando, de haber dicho que sí, que él había apostado y posteriormente entonces desligarse de eso, negarlo. Y eso evidentemente que tiene una sanción implacable, es prácticamente irrevocable cualquier tipo de decisión en ese tenor. Vamos a ver por igual lo que ocurre con Yasiel Puig. No podemos olvidar que tenía una gran proyección en el béisbol de grandes ligas con el equipo de los Esquivadores de Los Ángeles. Todos pensábamos que Yasiel Puig se iba a convertir probablemente en uno de los mejores jugadores latinoamericanos en la historia, ¿por qué decirlo? Llegó con una estampa extraordinaria a ese conjunto de los Esquivadores de Los Ángeles. Sin embargo, ha tenido
si se quiere decir, un desempeño como jugador profesional controversial, conflictivo en cierto modo. Y eso ha contribuido a que esa carrera pues no haya sido tan fructuosa como se pensaba. Es más, prácticamente eso sacó a Yasser Puig del béisbol organizado de Estados Unidos. Ha estado últimamente por los predios de México, fundamentalmente, incluso aquí en la Liga Dominicana. Estuvo en el año 2022, si no mal recordamos, con los Toros del Este. Posteriormente vistió la casaca de las Estrellas Orientales. Pero prácticamente ese tipo de ruidos en su vida privada afectó grandemente las proyecciones de Yasser Puig en el béisbol de Grandes Ligas. Eso comenzó a restarle mérito, evidentemente, a la carrera de este jugador. Y qué pena, peor aún, que prácticamente al final de su carrera como atleta activo, por lo menos, porque no creemos que le queden muchos años de jugador activo, por lo menos haciendo un aporte de calidad en cualquier equipo, aún sea en la Liga Mexicana. Pero qué pena que en las postrimerías de una carrera usted se vea expuesto incluso a que se le prive de libertad, a terminar una carrera deportiva encerrado en una cárcel por 20 años en Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso que todo esto debe servir de ejemplo para los jóvenes deportistas. Un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional, debe cuidarse en todo su accionar, no solo en referencia a lo que haga dentro del terreno de juego, sino fuera de ese terreno de juego, porque usted debe convertirse en un ejemplo conductual, en un referente de comportamiento para sus compañeros de equipo, para sus fanáticos, para esa juventud, para esa niñez que lo sigue a usted como atleta. Y además, yo pienso que nos deja una lección con respecto a cómo nosotros debemos respetar la actividad profesional en la que nos desenvolvemos. Y cómo el tema quizás de una especie de desorientación, la pérdida del enfoque profesional, la pérdida del enfoque de lo que quiero en la vida, nos conlleva a experimentar fracasos muchas veces. Porque Yasser Puig tenía proyección de acumular fortuna por vía del béisbol, que de hecho llegó a tener contratos importantes en las grandes ligas, sobre todo con los Dodgers. Entonces, ¿por qué usted, yo diría, desenfocarse y comenzar a incursionar en una actividad ilícita que atenta contra su imagen, contra la imagen del negocio, contra la imagen de su profesión? Yo pienso que esto debe ser aleccionador, desde luego, para todos los atletas jóvenes de Latinoamérica, de la República Dominicana y hasta de Estados Unidos, porque donde quiera se cuecen habas. Desde luego que sí.